De nuevo queremos agradecer a todos los hermanos y hermanas que gentilmente toman de su tiempo para compartir con nosotros estos videos. Mi nombre es Samuel Marcano y soy vicerrector académico de Prometa, una institución a sus servicios para ayudarle a desarrollar sus capacidades espirituales en el servicio del reino de Dios. Visítenos en nuestra página www.pro-enelmediometa.org. Allí estamos a la orden para ayudarles en distintos niveles de formación que van desde certificados, diplomados y maestrías, que son herramientas a su servicio, de modo que esas capacidades que el Señor le ha dado, usted las pueda poner a los pies de Cristo y al servicio del reino de Dios. En esta ocasión estamos estudiando el libro de los Salmos. Hemos iniciado una serie de estudios bíblicos enfocados en los distintos géneros literarios que tenemos en las Escrituras. Como sabemos, en la Escritura tenemos distintos géneros literarios y es importante que usted como lector, como intérprete o estudiante de la Biblia, adquiera herramientas para aplicarlas a estos distintos géneros. Hemos iniciado con el estudio de la literatura poética y concretamente del libro de los Salmos. En esta ocasión queremos compartir el Salmo 3 como un ejemplo de esa aplicación de estos principios hermenéuticos a esta literatura. El Salmo 3 es un salmo conocido por algunos de nosotros, es un salmo de confianza, es un salmo que busca descansar en el Señor en medio de distintos tipos de conflictos. Es un salmo escrito por David, según entendemos del subtítulo que en la mayoría de nuestras traducciones aparece. En la versión Reina Valera dice que es un salmo de David y también nos dice el contexto histórico en el cual ese salmo fue escrito. Dice, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. En la mayoría de las Biblias hay una referencia al pie de página que nos da la cita específica donde este evento ocurrió. En este caso, en mi versión Reina Valera del 60, dice que esto está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13, hasta el capítulo 17, versículo 22. Una historia triste, por cierto, donde Absalón, el hijo de David, intenta hacerse del trono a través de una estrategia de manipulación. Él iba cerca del palacio y a las personas que estaban llegando a verse con David, él las interrogaba, les preguntaba cómo se llamaba, de dónde venían, cuál era su problema. Y entonces decía algo así como, si yo fuese juez o si me tocara a mí decidir sobre este problema que tú tienes, seguramente lo haría de esta y de esta manera. Y expresaba afecto, abrazaba a las personas, les mostraba cariño. Y dice el texto bíblico que se fue ganando poco a poco el corazón del pueblo. Estrategias políticas, estrategias de minar la confianza, ganar el cariño. Y luego entonces Absalón, pasado cierto tiempo, le dijo a David, voy a hacer un voto, voy a hacer un sacrificio al Señor y luego volveré. Y lo que estaba era planificando justamente este golpe de estado, diríamos en términos modernos, este golpe a su padre, a su propio padre, para quitarlo del trono. Así hizo. Regresó con una cantidad de personas. De hecho, había ganado casi todo el favor del pueblo. Casi todos se unieron a Absalón en esta alzada militar. Y David, tristemente, tuvo que dejar el palacio de manera brusca, de manera rápida, para no enfrentarse con su hijo y que hubiese, por supuesto, un desenlace fatal donde uno de los dos, por supuesto, iba a morir. Y en ese proceso de huir de Absalón, en ese proceso de alejarse de su hijo para evitar esta confrontación bélica, entonces David escribe este salmo. Este salmo no fue escrito en la tranquilidad de una habitación o en un lugar apacible, silencioso, no. Este salmo fue escrito en medio de una persecución, probablemente en la angustia, en el desespero de que en cualquier momento Absalón se iba a presentar con sus hombres a presentarle batalla a David. Y por eso refleja, por un lado, la angustia del salmista, la angustia del rey huyendo de su propio hijo, pero por otro lado también nos presenta la confianza que en medio de todo él podía depositar en Dios, y allí la hermosura del salmo. Dice a la letra lo siguiente el salmo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria
y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Como podemos notar, el Salmo tiene varias estrofas. La primera estrofa son los primeros 2 versículos. ¿Y qué se presentan en estos 2 versículos? La angustia de David, la identificación del problema, el poder valorar la dimensión de sus enemigos. Dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y fíjense cuántas veces aparece esa expresión de cantidad. Luego, muchos son los que se levantan contra mí, y en el verso 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Si nos damos cuenta, lo que David está diciendo en estos 2 versos es la cantidad de sus adversarios, la violencia con la cual lo atacan y las frases específicas que dicen. Ahora, esto fue literalmente así. Casi todo el pueblo se unió con Absalón. Es decir, David no está usando hipérbole ni está usando figuras retóricas, sino que está describiendo lo que realmente estaba pasando. Sus enemigos se multiplicaron y ellos sí estaban burlándose de David. De hecho, en el episodio narrado allí en 2 de Samuel, está ese momento en que David, cuando estaba huyendo, un familiar de Saúl, y acuérdense que Saúl, el rey Saúl, quería matar a David y lo persiguió prácticamente hasta que Saúl murió, por supuesto, pero varias veces estuvo casi a punto de matar a David. Un familiar de Saúl llamado Simei, cuando David venía huyendo, sale a su encuentro y empieza a maldecirlo. Le dice, hombre sanguinario, esto que te está pasando es porque tú quisiste quitarle el trono a Saúl. Y ahora Dios te está pagando por tu crueldad, porque eres un hombre sanguinario. Así le decía Simei, maldiciendo al rey. Y por cierto, uno de los soldados de David le dijo, rey, permíteme que mate a este hombre. Y David le dijo, no, déjalo que maldiga. A lo mejor está maldiciéndome porque Dios se lo ha permitido. Quiera Dios cambiar sus palabras, pero déjalo que maldiga. Entonces noten que sí, ciertamente lo que dice el Salmo literalmente estaba ocurriendo. Muchos estaban diciéndole a David, colocando en su mente este sentido de que Dios te está castigando porque el único culpable de que esto te esté ocurriendo eres tú, David, porque eres un hombre sanguinario, porque querías matar a Saúl, y eso no era cierto. Realmente Saúl murió no porque David lo mató. Saúl murió en una batalla que no tenía que ver directamente con David. Es más, varias veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Más bien se le acercó en algún momento en una cueva, le cortó parte de su manto, tomó su lanza y luego se la enseñó diciéndole, rey, mira, estuve a punto de matarte y no lo hice, porque yo no quiero levantar mis manos contra el ungido de Jehová. Así que lo que estaba diciendo Simei era totalmente falso, era todo lo contrario, pero lo estaba diciendo con esa violencia, con esa crueldad, para sembrar en el corazón de David ¿qué? Frustración, tristeza, desespero. Y David, sin embargo, lo dejó tranquilo, ni incluso no permitió que lo matara. Lo que está haciendo David es reconociendo que sus enemigos existían, reconociendo que querían su mal, reconociendo que se habían multiplicado. Entonces esa es la primera estrofa del Salmo, una identidad de quiénes son sus enemigos. La segunda estrofa del Salmo, ahora David quita sus ojos de sus enemigos y enfoca su mirada en Dios. Describe quién es Dios para él, describe el valor que tenía en ese momento, que él pudiera confiar en su Señor. Dice el verso 3 y 4, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Entonces ahora David cambia el panorama, y siendo un panorama oscuro, triste, de amenaza de muerte, él dice, oh Jehová, sin embargo tú eres un escudo que me protege. Aquí la figura del escudo es que lo rodea por todas partes. David está protegido por el frente, por detrás, por los lados. Dios
le protege como si fuese una burbuja de protección donde él no tuviera ningún flanco a través del cual sus enemigos pudieran atacarlo. Luego dice que Dios es su gloria, o sea, su anhelo. Lo que David más anhelaba era estar en esa comunión perfecta con su Dios. Y luego dice una frase, y el que levanta mi cabeza, aludiendo a una costumbre que había en aquel momento donde el juez, cuando encontraba que la persona acusada era inocente, el juez lo absolvía, se le acercaba y levantaba su cabeza para indicar: esta persona es inocente, yo la declaro inocente. Y lo hacía frente a sus enemigos, de manera que la persona quedaba liberada de su culpa, y este gesto era decirle: tú eres libre, lo que te están acusando no tienen razón. Esto es una figura impactante, porque está diciendo, aunque estos enemigos míos están diciendo que yo soy el culpable, que yo soy quien ha provocado todo esto, oh Señor, tú levantas mi cabeza. Ese verbo levantar la cabeza también se usa en varias partes de la Escritura para la idea de reivindicar a alguien a su antiguo oficio. Y era el caso de David. Prácticamente lo que él está diciendo es: Señor, yo sé que tú me vas a dar de nuevo el trono que en este momento he perdido. Luego el siguiente verso, que son los versículos 5 al 7, también son una descripción del efecto, el resultado que tiene para David poner sus ojos en Dios, clamar a Jehová. Dicen esos versos 5, 6 y 7: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, yo podía descansar. Ahora, ¿se imaginan ustedes a una persona huyendo de su hijo en medio de una montaña, que en la oscuridad de la noche pueda acostarse y dormir tranquilo, como que si estuviera apaciblemente acostado en su propia cama? Eso es difícil. A veces nosotros, estando en nuestra propia habitación, en nuestra propia casa y bajo la seguridad de un techo, nos acostamos, pero no dormimos, o no dormimos enseguida. Empezamos a dar vueltas en la cama, pensando, preocupados, quizás con cierta angustia, y eso nos quita el sueño. Aquí David estaba diciendo que el sueño no se alejaba de él porque él tenía su confianza puesta en Dios. Luego dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Reafirma que el hecho de él haber elevado su mirada a Dios le ha dado tal confianza que el número de sus enemigos, cosa que ha descrito en los primeros dos versos, que el número de sus enemigos no le afectaba, no le quitaba el sueño, no le daba temor. Él decía: no temeré a la cantidad de personas que se acercan contra mí. Y el verso 7 dice: levántate Jehová, está pidiendo la intervención divina, sálvame Dios mío. Y luego hay dos frases que sí son figuradas y es un lenguaje retórico, donde dice David: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y claro, la figura aquí, herir en la mejilla, era una figura para avergonzar, significa avergonzar. Recuerdan que Cristo dijo que el que te hiere una mejilla, ponle la otra. Eso significa el que te avergüenza, el que te pone en ridículo. Que no te importe de nuevo exponerte al ridículo para ayudarle. Hay personas que se protegen mucho. Me hirieron, dañaron mi corazón, me afectaron y yo no me quiero arriesgar a que lo sigan haciendo. Entonces se retraen, se ocultan, dejan de ayudar a otros, dejan de exponerse porque no quieren ser heridos nuevamente. Cristo dice que no, que si nos hieren en una mejilla, coloquemos la otra. Entonces de allí viene, esa es la misma figura que utiliza aquí David. Tú heriste a mis enemigos en la mejilla, significa tú los has puesto en vergüenza. Y luego dice: los dientes de los perversos quebrantaste. Romper los dientes viene de la figura de una fiera, por ejemplo, sin dientes. Es una fiera que está indefensa. Es una fiera que ha perdido su poder de causar miedo precisamente porque no tiene dientes. Entonces se está hablando de desarmar al enemigo, de quitarle las herramientas a través de las cuales él está causando temor. Señor, tú tienes esa capacidad de avergonzarlos y quitarles el poder que ellos están utilizando para causarme temor. Y el verso 8 finalmente, que es la última estrofa, cierra todo el pensamiento de David.
Y está pensando ya no solamente en él como persona que recibe la protección de Dios, sino en el pueblo de Israel. Por supuesto, cuando el pueblo queda sin rey, con un usurpador allí en el trono, entonces el pueblo también está en peligro. Por eso David dice en el verso 8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Es un clamor, es un deseo, es un anhelo de que realmente esta situación termine aún con la bendición del pueblo, que esta situación termine no solamente con la protección del rey, sino con que el pueblo mismo reciba la bendición de Jehová, protegiéndole de los efectos malévolos o malignos que este usurpador podía causar en el pueblo. Entonces miren la estructura del Salmo. De nuevo, hay un grito de angustia, empieza el Salmo con un grito de angustia, identificando a sus enemigos, pero enseguida hay un cambio de tono, hay un cambio emocional, donde David afirma que si bien es cierto sus enemigos se han multiplicado y con perversión están atacando su moral, su integridad, sin embargo Dios lo protege, Dios lo reivindica, Dios está listo para responder a sus angustias. Y luego la tercera estrofa habla de los efectos de confiar en Dios. El descanso, la tranquilidad, la falta de temor y poder ver con sus propios ojos el resultado del castigo de Dios sobre sus enemigos. Finalmente, la última estrofa que habla de la protección de Dios sobre su pueblo. Un salmo de confianza, un salmo de depositar nuestras angustias en Dios. Tenemos enemigos, tenemos un principal enemigo que es Satanás, el enemigo jurado de Dios que está causando daño a todo aquel que pone su confianza en el Señor. Satanás es el enemigo natural de los creyentes, pero también hay otras personas, probablemente familiares, vecinos, compañeros en el trabajo, que gratuitamente han levantado contra nosotros falsos testimonios. Nos odian sin que nosotros hayamos hecho nada para merecer ese rechazo. Y están pensando en maneras como pueden hacernos caer, hacernos tropezar, hacer que cometamos errores justamente para burlarse de nosotros o sacarnos del camino. Tenemos que ser conscientes que los enemigos existen. Existen porque el pecado existe. Y cuando el pecado existe y la maldad existe, también existen las personas que sin que nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, y de nuevo digo esto, gratuitamente entonces se empeñan en nuestro mal. Al mismo tiempo tenemos que recordar que tenemos un Dios que nos protege, que nos ayuda y que nos da descanso y paz. No debemos tomar en nuestras propias manos la venganza. No debemos querer hacer justicia por nosotros mismos, hacer algo para afectar a estas personas que quizás hemos identificado como nuestros enemigos. Ese no es el camino, esa no es la ruta. Es confiar en Dios, esperar que el Señor va a hacer su obra, va a avergonzar a estas personas, nos va a reivindicar a nosotros cuando Él crea que es el tiempo oportuno y nos va a dar el gozo y la tranquilidad de que se va a hacer justicia, de que el Hijo de Dios va a ser de nuevo restaurado y reivindicado porque ha confiado en su Señor. Que Dios nos permita recibir la bendición de su palabra, que este texto pueda causar en nuestro corazón la tranquilidad, la confianza en ese Dios todopoderoso que nosotros tenemos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. De nuevo, muchas gracias por tomar un tiempo para estar en esta serie de estudios. Mi nombre es Samuel Marcano y estamos a sus órdenes para ayudarles en Prometa, que es una institución que está diseñada para fortalecer su vida personal, familiar, ministerial, en el desarrollo de los dones y capacidades que Dios le ha dado para servirle. Dios te ha llamado, Prometa te prepara, Prometa te da las herramientas para que le sirvas con eficiencia en diversos programas que están totalmente a tus órdenes en www.pro-enelmediometa.org. Visítanos con toda confianza y con todo gusto te atenderemos. Que Dios te bendiga.